Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Como decía Johnny, desde hace unos años hemos buscado tener tiempos para poder conversar algunos asuntos alrededor de lo que es el matrimonio o la vida matrimonial, la familia, el tema de cuidado, disciplina a los hijos, el cómo desarrollar, cómo proteger la familia. Y este año queremos tomar estos 2 días para abordar 2 temas que entendemos para muchos va a ser el recordar ciertos principios, y probablemente para otros sea nuevo, ciertas cosas nuevas. Para algunos probablemente aprender estos temas. Estamos convencidos de que familias saludables, familias fuertes hacen iglesias saludables, iglesias fuertes hacen sociedades fuertes, y familias débiles tienen el mismo efecto dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Los que son de casa saben que hace unos meses cambiamos un poco la forma, la manera de hacer iglesia alrededor del cuidado, el seguimiento a las personas, a los hermanos, a las familias. Es por eso que tratamos de buscar espacios como estos para poder atender de manera particular estos asuntos. Probablemente tú no seas casado, pero los principios son relevantes. Probablemente tú todavía no has contraído matrimonio, pero el que tú aprendas hoy los principios, créeme que te allana el camino, créeme que te evita un dolor en el corazón el aprender hoy y luego aplicar esos principios, que casarte y luego buscar qué dice Dios tiene un efecto distinto en el matrimonio. Entonces lo que vamos a ver hoy y mañana y el día sábado de manera particular exclusivamente para matrimonios es cómo vivir el evangelio hasta que la muerte nos separe, cómo vivir el evangelio hasta que la muerte nos separe. Y hay 3 escenarios para esto. Un primer escenario tiene que ver con que el matrimonio es diseño de Dios. Debemos mirar al autor del matrimonio y debemos preguntar en qué consiste este matrimonio, de qué trata, cómo se fundamenta, cuáles son los elementos. Parece una pregunta o tratar de mirar asuntos básicos, pero quiero insistir en que no pienses que son básicos y no pienses que realmente lo sabes, porque el recordar esto trae frescura a nuestra mente, a nuestro corazón, y por lo tanto afecta a nuestro matrimonio. Un segundo tema que vamos a mirar mañana con el hermano Sigfrido es perdonados para perdonar, ¿no? Algo que drena y erosiona una relación al interior del matrimonio es la falta de perdón. Y uno a veces puede creer que ha perdonado, pero sigue viviendo con heridas del pasado, y cada vez que hay una situación compleja la trae a su presente. Entonces queremos ver cómo Dios trabaja su perdón para con nosotros, y cómo nosotros, habiendo sido perdonados, podemos extender la misma gracia que hemos recibido. Y el día sábado, solo para matrimonios, vamos a hablar sobre lo indisoluble del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? Por ejemplo, ¿por qué Dios dice en Malaquías que Él aborrece el divorcio? Que tiene que ver esto con pacto, y eso es lo que vamos a mirar. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el matrimonio como un diseño original de Dios, como Dios el autor del matrimonio. Yo quiero darte algunos datos, algunas estadísticas alrededor de esto. Y es difícil, no sé si te ha pasado en algún momento, mirar los datos que tenemos por medios de comunicación, prensa o las instituciones encargadas de esto. Es difícil hallar datos que coincidan a veces o que sean actuales. Entonces lo que te voy a dar es un acercamiento referencial de algunos datos que son referidos al matrimonio en nuestro país. Por ejemplo, 4 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Esta es la realidad en nuestro país, y puede depender mucho de qué fuente estamos tomando. Como te decía, es demasiado variado a veces esto, pero como un promedio,
4 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Cada día 35 parejas se divorcian. Hoy hubieron, según las estadísticas, 35 divorcios. El 30% de los divorcios es antes de los 4 años de casados, y se llegan a dar incluso hasta personas con 60 años de edad, ¿no? Ya personas muy adultas, muy mayores, terminan divorciándose. Y uno pensaría que más bien la permanencia habla de matrimonios sólidos, fuertes, pero a la mera hora descubres que lo que los unía eran los hijos. Y cuando los hijos se van, ellos se miran y son como dos extraños bajo un mismo techo, porque nunca construyeron, porque nunca desarrollaron una vida de matrimonio. Y estos datos nos dan a entender eso. Hay un otro dato que durante los últimos 25 años, por ejemplo, se ha empezado a redefinir lo que es el matrimonio. Se ha empezado a redefinir el concepto de familia, a diferencia de hace unos 30, 40, 50 años atrás, que el concepto de familia era claro, ¿no es cierto? El concepto de familia tenía que ver entre la unión de un hombre y una mujer. Ese era el concepto de familia. No se pasaba por la mente de alguien pensar que el matrimonio podría ser entre dos personas del mismo sexo. Esto era algo inimaginable en ese momento. Pero hace unos años, como señalaba, un grupo de sociólogos, psicólogos han buscado redefinir lo que es el matrimonio y cómo este debería ser conformado alrededor de lo que uno siente, piensa de acuerdo a su contexto. Y otra vez insisto, esto es serio, ¿no? No sé si te parece, pero realmente es serio, porque si tú tienes hijos pequeños, si tú tienes nietos, ellos están enfrentando una sociedad de valores relativos. Lo absoluto ha quedado en el olvido, o solo para aquellos que no tienen como una mente más abierta, una mente más ensanchada, una mente cerrada a los cambios. Por eso nosotros insistimos en mirar el diseño original, y siendo cristianos entendemos que el diseño original tiene que ver con quién es Dios, y que las escrituras no cambian conforme cambian las épocas, los tiempos, las culturas. Las escrituras permanecen siempre igual, siempre el estándar es el mismo. Hace 2000 años atrás y hoy el estándar es el mismo. Lo que Dios ha definido respecto a lo que es el matrimonio hace más de 2500 años, 3000 años, 5000 años, si vamos hasta el jardín del Edén, vamos a hallar que ese concepto de matrimonio es el mismo hoy en las escrituras. Entonces, estos estándares son los que nosotros debemos abrazar. Y estos pensamientos, todavía introduciendo un poco más el tema, estos pensamientos están basados en la noción de que el matrimonio no ha logrado llenar las necesidades de las personas. Y como el matrimonio no ha logrado llenar las necesidades de las personas, el hombre y la mujer buscan algo que sea parecido a un matrimonio, pero dentro de deseos personales. Y esto es lo que veníamos señalando, de que yo ya no soy feliz con una mujer, no tenemos una buena comunicación, no nos llevamos bien, no hay química, lo que tú quieras poner. Entonces voy a probar por otro lado cómo puede funcionar esto teniendo una relación con alguien que es del mismo sexo. Estos pensamientos entonces son los que están permeando la sociedad, y creo que no tenemos que ir muy lejos para observar que aún en la currícula de nuestros hijos en los colegios tú puedes apreciar esto, ¿no? Una nueva definición de lo que es matrimonio, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, que está radicalmente señalado como algo que tú sientes. Se basa en las definiciones, en los sentimientos, en lo que uno piensa de sí mismo, para luego otra vez redefinir qué es un hombre, qué es una mujer, qué es el matrimonio. Algunos otros estudios han revelado que solo 2 de cada 10 matrimonios, escucha bien, 2 de cada 10 matrimonios creen en la fidelidad marital. 2 de cada 10. Y las respuestas de muchos de estos que fueron encuestados tiene que ver con si tengo la oportunidad,
si las cosas no funcionan en mi hogar, si ya no me siento como antes, etcétera, etcétera, les lleva a la conclusión de que solo 2 creen que la fidelidad sigue vigente, que es algo moralmente correcto, y 8 piensan que está definida por una moralidad o ética situacional. O sea, si se presentan las circunstancias y es posible, ¿por qué no? Y eso es crítico. Finalmente, un par de datos: las causas de los divorcios, que esto todos nosotros sabemos. Por un lado, son jóvenes que no pueden asumir sus responsabilidades, ¿no? Matrimonios demasiado jóvenes que el amor permea la mente y el corazón y no terminan de entender cuál es su rol, cómo deben enfrentar o caminar o construir o desarrollar un matrimonio. Y este es un grupo que engrosa las causas de divorcio: violencia intrafamiliar, infidelidad, falta de comunicación, la falta de capacidad o de habilidades para resolver conflictos son las causas de divorcios. Y tú has debido escuchar mucho de esto, y hoy en los medios casi todos los días tú escuchas esto: violencia, maltrato como causas. Y por otro lado, el tema de no nos llevamos bien, ya no nos entendemos. Entonces el camino no es buscar crecer en nuestra comunicación, sino el camino es: evitemos conflictos, dejemos de insultarnos. Entonces, como no nos comunicamos bien, mejor nos separamos. Yo espero que con estos datos, hay muchísimos más, pero con estos datos tú puedas sentir la necesidad de mirar una vez más cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Algunas personas piensan que el matrimonio, o que uno debe casarse de por vida, aun si llegan a odiarse dentro del matrimonio. No, uno debe permanecer en el matrimonio aunque no te lleves bien en el matrimonio. Y esto es lo que se ha denominado como divorcio pasivo. Vivimos juntos, estamos bajo el mismo techo, compartimos la misma mesa, la misma cama, podemos encontrarnos en el hogar, pero estamos divorciados. Este es un divorcio pasivo. No hay comunicación, no compartimos metas, sueños, no hay más para nosotros, pero no nos divorciamos por un asunto social. No nos divorciamos porque qué van a decir tus padres, qué van a decir los míos, y si son creyentes, qué va a decir la iglesia. Entonces preferimos mantener un estatus de divorcio pasivo en vez de buscar ayuda, en vez de buscar consejo para poder resolver estos temas. Algunos piensan que uno debe casarse por el tiempo que ame a mi cónyuge. Después, en el tiempo, si no lo amo, no tengo por qué estar con esa persona. Y a veces las excusas son los hijos. Yo no quiero que mis hijos sufran, entonces prefiero que nos separemos porque ya no siento nada por ti. Y en los últimos años, los últimos 20 años, la legalización del concubinato ha sido mucho más fuerte, creo yo, de lo que esperaban sus autores que han legalizado este asunto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ahora ha empujado a la sociedad a vivamos juntos, compartamos un tiempo juntos. Si hay química, si nos complementamos aún en la intimidad, podemos pensar en casarnos, pero si no funciona, no tenemos ningún compromiso, no hay ningún acuerdo, tú te vas, yo me voy, y el asunto queda tranquilo como buenos amigos. Aún la sociedad define el matrimonio como una relación entre dos adultos, sean de sexos opuestos o del mismo sexo, donde lo que debe primar es el amor y no el compromiso, ¿no? Entonces el fundamento del matrimonio llega a ser el amor, no importa con quién, pero debe ser amor. Y si hay eso, como que puede seguir adelante. Pero a veces lo que olvidamos es que a veces el amor en los años termina siendo más bien un compromiso. Tiene su raíz y su causa en el amor, pero yo te aseguro que hay momentos que tú sientes que no amas. Yo te puedo asegurar esto, que hay momentos donde tú sientes que quisiera que el Señor se la lleve o se lo lleve, como tú prefieras. Pero el concepto de permanencia, como vamos a observar, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con pacto.
pero la sociedad no lo mira de esa manera. Algunos han calificado el matrimonio como algo anticuado, que ya no es necesario. Es mejor disfrutar de la vida como nos plazca, pero sin compromisos, y eso empuja a una sociedad joven a una vida más promiscua. Entonces tú puedes escuchar de personas que llegan al matrimonio después de haber tenido un récord de relaciones, ¿no? Múltiples relaciones, jovencitos con múltiples relaciones, y finalmente terminas en este punto llamado matrimonio. Tú sabes cuáles son los riesgos alrededor de esto, y entendemos que cuando uno llega al Señor puede llegar con un prontuario de relaciones, múltiples relaciones en el proceso, y sin lugar a dudas creemos que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Dios puede reconstruir, restaurar un corazón que ha sido herido, lastimado, o que ha herido o ha lastimado. Dios puede hacer aquello, pero los riesgos cuando no está Dios, la tendencia en el hombre y en la mujer es comparar. Tú terminas comparando esta tu nueva relación con la otra que tuviste, o con la otra que tuviste, o con la otra pareja con la que estuviste, y eso deteriora tu actual relación. Por eso es que necesitamos al Señor y necesitamos volver al diseño original. Déjame darte unas premisas, unos principios que los vamos a mirar hoy y vamos a observar mañana y el domingo también, el sábado también, como parte de esto. Debemos entender que se requiere de un milagro para que dos personas que difieren en su sexualidad, en su físico, en sus hormonas, en su intelecto, en su criterio, en sus emociones, en su personalidad, en sus diferencias de trasfondos familiares, puedan vivir en armonía. Se requiere un milagro. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero se requiere de un milagro, y ese milagro tiene un nombre y es Dios. Porque ¿cómo tú unes dos personas que a veces son diametralmente opuestas para que sean uno? Ese es Dios. Desde la forma como poner la mesa, puede haber un conflicto, porque a ti te criaron que debe ser de esta forma, pero llega tu esposo y el problema es, pues, con la cuchara, tu sopa, tu segundo, tu postre con la misma cuchara, solo agarras la servilleta y la limpias. O cómo disciplinar a los hijos. A ti te han enseñado con chancletazos, con guamazos, pero es mejor hablar. ¿Cómo Dios hace que esto que parece extremadamente opuesto termine siendo uno? Y eso es un milagro. Permanencia es un milagro. Pacto alrededor de permanencia es un milagro. Esa es nuestra primera premisa, que se requiere un milagro. Nuestros matrimonios, nuestras familias requieren un milagro. Segundo, escucha bien esto: lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Voy a repetir: lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestros matrimonios. Me explico. Nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida, cómo actuamos, cómo hablamos, refleja mi visión de Dios. Entonces, si lo que creo acerca de Dios determina la calidad de mi matrimonio, la pregunta para ti es: ¿qué crees de Dios? ¿Qué crees tú de Dios? Porque tu visión de Dios, la visión que tú tengas de Dios, va a permear o no tu matrimonio. La reverencia que tú tengas de Dios va a permear tu matrimonio, lo creas o no, pero funciona así. Siendo creyentes, si yo entiendo que Dios es soberano, Dios es extraordinario, Dios es santo, que todo lo que Él ha dicho es justo y es verdadero y no es negociable, y esa es mi visión de Dios, yo la llevo a mi matrimonio, ¿cómo crees que va a ser tu matrimonio? ¿Cómo crees tú que va a ser tu matrimonio? Tu matrimonio va a funcionar conforme el diseño de Dios. Pero si tu visión de Dios es diluida, si tu visión de Dios es ambigua, si tu conocimiento del Dios santo es superficial, ese es tu matrimonio. Esa es la calidad de matrimonio que tú vas a tener. Otra vez, mi matrimonio refleja a Dios o no lo refleja. Y lo va a reflejar dependiendo de mi visión, de la visión que yo tenga de Él. Entonces la pregunta para ti es:
¿cuál tu visión de Dios? Y la segunda pregunta es si tu matrimonio está reflejando esa visión que tú tienes de Dios. ¿Notas entonces por qué lo relevante de buscar de Dios y siendo creyentes? ¿Por qué lo relevante de conocerlo más a Él por medio de su palabra? ¿Notas lo relevante de entender al Dios soberano que se muestra en su palabra? Eso afecta a nuestro matrimonio. De hecho, en consejería, normalmente cuando viene una pareja, viene con ciertas situaciones que requieren mirar qué dice Dios. Normalmente la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Normalmente esa es la pregunta. No siempre, pero normalmente esa es la pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Por qué razón? Porque si tu relación con Dios está diluida, eso se va a manifestar en tu matrimonio. ¿O no? Piensa en los tiempos de mayor conflicto en tu hogar y recuerda cómo estaba tu corazón con Dios. Recuerda cómo estaba tu comunión con Él. Y lo que tú vas a hallar es que, no oraba como antes, pero tampoco he dejado de orar. Eso se evidencia en tu matrimonio. No leía la palabra tanto como antes, pero tampoco la dejé de leer. Pero es que eso se expresa en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es consistente con mi búsqueda del Señor. Es consistente con mi caminar con Él, con cuánto de su palabra abraza mi corazón. Y eso se expresa en mis relaciones. De hecho, cuando miramos roles, tú puedes observar que al varón le dice que ame a su esposa, que no sea áspero con ella, que la trate como a vaso más frágil. Es lo que dice Pablo en Efesios, ¿no es cierto? Esa es la forma en la que uno debe tratar a su esposa. Pero yo te aseguro que se te hace muy difícil cuando tu vida carece de comunión con el Señor. Te aseguro que es así. Te aseguro que te cuesta ser paciente con tu cónyuge. Te aseguro que eres áspero, que eres sarcástico con tu esposa cuando tu comunión con Dios está diluida. Un indicador en el matrimonio es ese. Entonces, cuando observamos este principio, esta premisa, que lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio, estamos hablando de algo que es sumamente delicado. Si hoy tu matrimonio tiene un conflicto, si hoy tu matrimonio está como erosionado y hay tensión, no te preocupes en ese escenario en primer lugar. Cuestiona tu vida espiritual. Cuestiona tu comunión con el Señor. Paul Tripp dice: así que no cabe duda, la manera en la que un marido y mujer construyen su matrimonio día a día, año tras año, se forma fundamentalmente por su teología, por lo que creen de Dios. Esta teología, estas mis convicciones acerca de quién es Dios, gobiernan mis pensamientos, gobiernan lo que yo digo, gobiernan mi forma de actuar. Mi teología, mi conocimiento de Dios, gobierna mi vida entera y determina cómo voy a vivir en el contexto de mi matrimonio. Fin de la cita. Vuelvo a insistir. Tu comunión con Dios determina la calidad de tu matrimonio. Tu conocimiento de Dios determina la calidad de tu matrimonio. Yo espero que esto lo tomes muy en cuenta. Y espero que sea tan obvio esto, porque en la medida que yo me acerco a Dios, ¿quién es el que se expone? ¿Mi cónyuge o yo? Yo me expongo delante de Dios y Él empieza a obrar en mí y Él me transforma y me cambia, y eso se refleja en la comunión con mi esposa. Una tercera premisa: cuando centramos nuestros matrimonios en verdades bíblicas, nosotros podemos estar completa y absolutamente seguros que ese ancla de convicciones es inamovible. Es inamovible. Cuando centramos nuestros matrimonios en las verdades bíblicas, en las verdades absolutas, podemos descansar que ese ancla que estamos echando es un ancla segura. ¿Por qué razón? Porque el que sostiene nuestros matrimonios es Dios. Es Él. Porque si somos honestos, si se tratase de nosotros, en muchos casos, hace tiempo que hubiesen tomado otras decisiones. Si se tratase de nosotros.
por cómo habla, por cómo piensa, por cómo actúa, por cómo trata a mis hijos, por cómo me trata a mí. Hace muchos hubiesen tomado decisiones contrarias a la palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando mi matrimonio no está centrado en principios bíblicos, no hay anclas que sostengan mi matrimonio. Entonces el matrimonio no se trata primariamente de mi cónyuge. Mi matrimonio se trata primariamente de que Dios sea glorificado. Mi matrimonio no se trata primariamente de hacer feliz a mi cónyuge. Mi matrimonio se trata primariamente de que Dios sea glorificado. Entonces la pregunta es si Dios está siendo glorificado en tu matrimonio. Esposas, por vivir tus roles de las Escrituras, tu matrimonio es glorificado, tu matrimonio glorifica a Dios. Varones, por la manera en que tratamos a nuestras esposas, por la manera que les hablamos, por la forma en que expresamos con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, todos nosotros, Dios es glorificado. ¿Tú entiendes que por vivir tus roles Dios es glorificado? Por la forma en la que hoy te conduces en tu matrimonio, Dios está siendo glorificado. Es que esa es la esencia. Mi matrimonio, insisto, no se trata de que yo haga feliz a mi esposa. Mi matrimonio primariamente, y subraya esto en tu mente, primariamente se trata que en la forma en que tú vives tu rol como esposa o esposo, Dios sea glorificado. ¿Notas que la motivación cambia? Porque no depende de lo que mi cónyuge haga o deje de hacer, no depende de aquello. Porque si dependiese de eso, habría días que siento que no la amo. No aguanto, ya no tengo paciencia suficiente. Pero cuando entiendo que se trata de Dios y de glorificarlo a Él, viviendo mis roles, haciendo la parte que a mí me corresponde hacer, mi esposa un día puede tratarme bien, otro día tal vez no muy bien. Un día puede lucir más paciente y otro día menos paciente. Un día puede entrar en confrontación y otros días puede estar muy quieta. No depende el que yo viva mis roles de cómo mi cónyuge se mueva, porque vivo para glorificar a Dios. Ahora imagina esto: tú vives para glorificar a Dios, tu esposa vive para glorificar a Dios. ¿Cómo termina eso en el matrimonio? Algo extraordinario. Tú puedes ahí ver cómo luce un matrimonio conforme el diseño de Dios. Tú puedes mirar en aquello. Pero si tu conducta depende de lo que haga tu cónyuge o deje de hacer, tu matrimonio va a lucir a todo menos el diseño original. Entonces nuestro matrimonio primariamente se trata de glorificar a Dios. Hay una frase de Thomas Watson alrededor de esto, hablando de matrimonios, y tiene que ver con que nosotros, siendo pecadores, nos hemos casado con otro pecador, ¿no es cierto? Sí, ese momento que estabas noviando, probablemente creías que tu esposa era como una especie de ángel y que no pecaba y eras santa y perfecta y que todo lo que decía o hacía era intachable, hasta el primer día de casados, donde descubriste que no era tan como pensabas que era y que esa reacción de dónde salió. Nunca me has contestado así mientras noviábamos. Entonces Thomas Watson dice: son dos pecadores que se unieron, dos personas caídas, necesitadas de la gracia del Señor, dijeron en el altar: sí, acepto. Es lo que somos. Tú tienes un pecador a tu lado y tú tienes una pecadora al lado tuyo, porque todas esas reacciones que a veces tenemos reflejan aquello, ¿no es cierto? Reflejan nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y Thomas Watson dice lo siguiente: hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado sepa algo amargo, Cristo no será dulce. Y él a continuación, esto aplicando a los matrimonios, dice: cuando el pecado se vuelve amargo, el matrimonio se vuelve dulce.
Repito, cuando el pecado se vuelve amargo, el matrimonio se vuelve dulce. ¿Qué quiere decir, Watson? Y creo que la idea está alrededor de lo que hemos venido platicando. Cuando yo respondo a mi cónyuge de manera inapropiada, eso no debería ser normal. Eso debería saber a algo malo, ¿no? Pecado en mis labios. Entonces, cuando yo quiero honrar al Señor, lo que va a salir de mis labios no es pecado, sino son palabras que edifiquen. Volvemos con Thomas Watson. Cuando el pecado se vuelve amargo, cuando yo entiendo que el no vivir mi rol es pecaminoso, el matrimonio puede volverse algo también agrio. Cuando no entiendo que soy pecador, cuando no lucho con estas cosas en mi corazón. Pero cuando entiendo, y con el tiempo el Señor va trabajando en mí y su Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones y el pecado se vuelve amargo, entonces el matrimonio empieza a volverse algo dulce. Porque cuando yo ofendo me siento mal. ¿Me explico? No sé si tú te sientes mal. Cuando ofendes a tu cónyuge, no sé si eso te carga, dices, no, se lo merecía. Alguien tenía que decirle, ¿y quién mejor que yo? No. Cuando ofendemos debe pesarnos. ¿Saben cuál es la razón? Porque esa actitud no glorificó a Dios. Porque esa actitud no armoniza con quién soy en Él. Eso me causa peso, eso me angustia y eso debería moverme a buscar a mi esposa y pedirle perdón. Pero lo opuesto a esto es amargo, pecado, orgullo. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Porque yo siempre tengo que ser la persona que toma la iniciativa para resolver un problema. Ya se ha acostumbrado a eso. ¿Han escuchado frases como esas? Ya se ha acostumbrado a que yo me acerque y le diga perdón. Todo el tiempo lo mismo. Y escucho mucho de esto. Pero lo cierto es que si vivo para glorificar a Dios, eso no es una carga. Porque el sentido es que yo quiero que Dios sea honrado por cómo yo vivo. Y si tengo que siempre yo tomar la iniciativa de pedir perdón y eso glorifica a Dios, ¿por qué no hacerlo? Ok, aquí es un buen punto para que podamos definir qué es el matrimonio. Y para poder definir matrimonio hay dos palabras que son importantes considerar. Esto por lo que decíamos al inicio respecto a lo que la sociedad piensa y lo que las escrituras dicen. La pregunta es si el matrimonio es un contrato o es un pacto. ¿Es un contrato o es un pacto? En un contrato, ambos se comprometen a cumplir ciertas cosas en función a si el otro cumple o no con su parte. ¿No es cierto? Eso es un contrato. Son responsabilidades compartidas. Si tú haces tu parte, yo voy a hacer la mía, pero si tú dejas de hacer tu parte, yo voy a dejar de hacer mi parte. Ese normalmente es el tenor de un contrato. Pero el pacto es un compromiso personal con Cristo para cumplir con mi rol, independientemente si mi cónyuge lo hace o no. Ese es un pacto. Un pacto tiene como centro a Cristo. Un compromiso, un contrato, tiene como centro a mí, me tiene como centro a mí. Yo soy el centro de ese contrato, pero un pacto gira alrededor de la persona de Cristo. Palmer, un teólogo que escribe alrededor de matrimonios, él dice lo siguiente: los contratos tienen que ver con cosas, los pactos tienen que ver con personas. Los contratos contratan servicios de personas, los pactos envuelven a personas. Los contratos son hechos por un periodo de tiempo estipulado. Los pactos son para siempre. Los contratos pueden ser rotos con pérdidas materiales para ambas partes. Los pactos no pueden ser rotos, pero si son violados, trae gran dolor y quebrantamiento al corazón de una o más personas involucradas en este pacto. Cuando observamos la palabra, lo que tú y yo miramos es la palabra pacto, no contrato. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cómo vives tú? ¿Vives a la luz de un contrato? ¿Y sabes cómo tú sabes esto? Es que en el momento más tenso de tu matrimonio y tú empiezas a pensar en la posibilidad de separarte y empiezas a mirar esto como, ok, yo me voy con el perro, le dejo a él esto
yo puedo irme con esta parte. Eso, tu mente está alrededor de un contrato. Tu mente está alrededor de un contrato. Tu mente está pensando que tu matrimonio tiene una fecha de caducidad. Tiene una fecha donde va a terminar esto. El pacto no. El pacto es indisoluble. El pacto es tan serio delante de Dios porque gira, recuerda nuestra definición, gira alrededor de Cristo. Es tan serio que Dios mismo dice en Malaquías que Él aborrece el divorcio. ¿No es cierto? Dios aborrece el divorcio. ¿Cuál la razón? Él es el centro de un pacto. Dios no ha diseñado el matrimonio para que fracase. No lo ha diseñado para que fracase. No ha diseñado como un lugar de castigo. No, este es mi castigo. Algo habré hecho mal en mi vida y me ha tocado este hombre. No es un lugar de castigo. Ve conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Acompáñame a Marcos capítulo 10 versículo 2. Marcos capítulo 10 versículo 2. Es interesante esta escena de Marcos porque tiene mucha relación con lo que acabamos de leer en Génesis. Y observa lo que dice el versículo 2. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitía al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cuando observamos las porciones de Génesis y de Marcos, tú hallas que Jesús no está violentando lo que fue escrito en Génesis como un mandamiento. Jesús está diciendo que la razón por la que existe divorcio, por la que Moisés en este contexto autorizó se dé carta de divorcio, es ¿por qué? Porque la mujer no cocinaba bien, porque el hombre era un torpe, era rudo, no sabía cómo tratar a su mujer. No, esas no son las razones. ¿Qué es lo que dice Jesús? Por la dureza del corazón. ¿Cuál la causa del divorcio? La dureza del corazón. Porque Jesús está diciendo que en el principio no fue así. Que en el principio Dios unió a un hombre y a una mujer. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque ahora representan una sola carne, no dos. Una sola carne. Pero el problema del hombre es la dureza de su corazón. Los divorcios hoy son por la dureza del corazón. No. Es que tú no sabes lo que él ha hecho, lo que ella hizo. Eso que hizo no tiene nombre, me ha lastimado, me ha herido, lo que tú quieras. La pregunta es si la gracia de Dios no es abundante para restaurar un matrimonio. Si la gracia de Dios no es abundante para sanar corazones.
Si la gracia de Dios no es abundante para reescribir una historia, ¿cuál es la razón de los divorcios? Lo dice Jesús, la dureza del corazón. Ese es el problema, la dureza del corazón. Entonces volvamos a nuestro concepto de lo que es matrimonio. Matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que se unen como una sola carne para reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Por eso es que el matrimonio es un escenario indisoluble, indisoluble. Y vuelvo al primer pensamiento, al inicio de esto, y fue: muchos viven en un divorcio pasivo. Eso no glorifica a Dios. Eso no es honroso al Señor. Frases como estoy con él o ella por mis hijos, o porque no tengo dónde ir, o por asuntos sociales, eso no glorifica a Dios. En eso Dios no es honrado. Ahora, alrededor de estos textos, en los minutos que me quedan, quiero que veamos algunas bases respecto al diseño de Dios para el matrimonio. Y un primer aspecto que tú encuentras en esta porción última que leímos en Marcos capítulo 10, versículo 6, es que Dios ha unido a un hombre y a una mujer. Yo sé que esto puede ser obvio, pero ya no es tan obvio hoy, ¿no es cierto? Hoy esto no es obvio. Decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer es una opción más. Es que si tú sientes que es así, hazlo, es tu vida, es lo que tú sientes. Pero estamos hablando de principios absolutos, no de temas que son relativos. La unión, Marcos 10:6, es entre un hombre y una mujer. Escucha bien, no es un hombre y dos mujeres. No trajo a Adán una Eva, una Marta, una María, una Sandra, lo que fuese. No, a Adán le trajo una Eva y a Eva le entregó un Adán. Insisto, puede ser obvio, pero hoy no es tan obvio. No es que tengo mi matrimonio, pero si hay la oportunidad. No. El pacto es entre un hombre y una mujer. Dios, aunque tú puedas pensar, porque el Antiguo Testamento señala que muchas veces hubo poligamia dentro del pueblo, pero no es que Dios lo permitió, no es que Dios lo toleró. De hecho, la respuesta está en Marcos. Fue por la dureza del corazón del hombre que aún esas acciones trajo consecuencias para aquellos que lo practicaban. El pacto es entre un hombre y una mujer. Pero espérate, eso era hasta que sean descubiertos. Porque ese era el castigo con Moisés, ¿no es cierto? Cuando eran descubiertos, ¿saben quién era apedreado? ¿O apedreada? La mujer. Y el hombre no adulteró. ¿Cómo fue esto? Pero tenían que ser descubiertos. Y Jesús, de una manera extraordinaria, dando el sentido correcto a los principios y a la ley, no solo mira el tema de un hombre y dos mujeres como un hecho solo físico, sino Jesús dice que cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, la codicia y adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde está señalando Jesús? Al corazón del hombre. Entonces Jesús dice, no solo es un hecho de consumarse algo físicamente que ya en sí mismo es pecaminoso. Jesús dice, cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Tú eres marido de una sola mujer y tus ojos deben estar puestos en la mujer que Dios te dio. Tus ojos deben ser solo para ella. Cuidado, porque tú puedes terminar adulterando en tu corazón al codiciar y desear a una mujer que no es tuya. ¿No es lo que señala aún la ley dentro de los 10 mandamientos? No codiciarás. Y en la descripción no solo dice, contextualizando la casa, el auto de tu vecino, su trabajo, sino no es que dice además su mujer. Cuidado. Yo jamás he adulterado, pero ¿y tus ojos? ¿Tu mente? ¿Tu corazón? Cuidado con permitirte que en tu corazón se gesten deseos con relación a alguien que no es tu mujer. Cuidado.
Porque esto es lo que está señalando Marcos capítulo 10, es entre un hombre y una mujer. Tus ojos son para tu esposa, tus deseos, cantar de los cantares, es para tu esposa. Un segundo principio al respecto del diseño de Dios para el matrimonio es que Dios une a las dos personas. Marcos 10:9, es Dios quien celebra ese pacto. Yo no sé si el día que tú te casaste, el día que nos casamos, estábamos conscientes de esto. Yo creo que muy pocos, honestamente. Yo creo que muy pocos. Yo creo que era la emoción de los invitados y la ceremonia, donde a veces podemos perder o hemos perdido de vista que este pacto fue celebrado por Dios mismo. Dios fue testigo el día que tú expresaste tus palabras. Esas frases como prometo delante de Dios y amarte y respetarte y cuidarte y serte fiel en las buenas y en las malas, en pobreza, en riqueza, hasta que la muerte nos separe, y todo el rollo que tú te echaste, todo lo que tú dijiste, Dios fue testigo. Y cuando esta persona les dijo en el nombre del Señor, dependiendo dónde te casaste aquella vez, pero en el nombre del Señor, yo los declaro marido y mujer, es como que Dios hubiese dicho amén, amén. Yo soy testigo de este pacto hoy. Es como que Dios se despliegue en esos escenarios de matrimonio para hacernos entender que es pacto, no es un contrato. ¿Recuerdas nuestra definición? Contrato no es hasta que me canse. Contrato no es hasta que deje de amarte. Pacto significa que es algo indisoluble, que es algo que no se puede terminar. Entonces el hombre no tiene derecho a separar lo que Dios ha unido. Tú no tienes derecho. Si se te ha pasado por la mente, tú no tienes derecho de separar lo que Dios ha unido. Pastores no tienen derecho a decir, mira, debes divorciarte. Yo entiendo y entendemos que hay ciertas cláusulas en las escrituras que deben ser manejadas con mucho cuidado y de manera particular alrededor de ciertas situaciones en ciertos matrimonios. Pero de manera general, nadie debe empujar el divorcio en un escenario de matrimonio. Debemos luchar para que ese matrimonio permanezca. Y si al final de luchar y esforzarnos deciden separarse, probablemente sea lo que Marcos está describiendo, por la dureza del corazón. No porque Dios no pueda obrar, no porque Dios no pueda transformar, es por la dureza de mi corazón. Entonces, primero, el pacto es entre un hombre y una mujer. Segundo, Dios une a dos personas. Dios celebra ese pacto de dos personas. En ese mismo escenario, tus votos, tú ese día los hiciste delante del Señor. Yo sé que ese día, vuelvo a insistir, probablemente no estabas muy consciente por la emoción y lo que sea, pero quiero recordarte que ese día lo hiciste delante del Señor. Esa frase que usaste, hasta que la muerte nos separe, es esa frase que celebra ese pacto. Es esa frase que hace que Malaquías 2 del 14 al 17 tome sentido cuando el texto dice que Dios aborrece el divorcio. Observa lo siguiente. Marcos 17, y a partir de ese texto quiero señalar un par de cosas. Primero, que dentro del diseño del matrimonio está que los hijos deben dejar a los padres. Espero estés de acuerdo con eso. Los hijos deben dejar a los padres. Paul Tripp dice, en contrasentido a esto, no solo es que los hijos deben dejar a los padres, sino que los padres deben dejar a los hijos. No sé si te llama la atención aquello, pero a veces la instrucción sí es fuerte respecto a que, hijo, ¿quieres casarte? Sí, independiente. ¿No? ¿Cómo decían antes? ¿Alguien recuerda? Que casa... Eso mismo. El casado casa quiere, ¿no? Ok. Así medio criollo esta frase, pero toma un sentido cuando el texto dice Marcos 17, dejarás padre y madre. ¿Quieres casarte? Ok.
¿Dónde vas a vivir? No, pero es que yo pensé que mi dormitorio, que es tan grande que ahí podemos entrar y además no queremos dejarte, queremos acompañarte, tú ya estás grande. Escúchenme, puede haber escenarios legítimos, pero el principio regulador es, por lo menos los primeros años, vivan solos. Jóvenes, escuchen, te vas a casar, nos alegra, espero que nos invites. Pero tú debes pensar en que deben vivir solos. No es idea moderna. Génesis lo dice. Dejarás padre y madre. Debe existir una separación física porque eso ayuda al matrimonio a empezar a construir cultura. Ahora escuchen bien, tú puedes tener 15 años de matrimonio y seguir viviendo bajo el techo de tus padres. Si yo te diese unos minutos para contar tu historia, yo sé que contarías lo bonito alrededor de, sí, me ha ayudado, nos hemos acompañado, pero lo otro es que ustedes no crecieron como matrimonio. Lo otro es que tu esposo no pudo desarrollar su liderazgo porque en esa casa alguien más tenía autoridad. Lo cierto es que tu esposa no pudo ser la esposa que debió ser porque tenía la suegra diciéndole, a mi hijo no le gusta eso. Yo no lo cocinaba así. Esto se hace de esta manera. Mi hijo se va a enfermar si tú le das eso, lo que fuese. Por eso el principio es, en el fundamento del diseño del matrimonio, oye, deja a tus padres. Pero es que no tenemos dónde ir, no importa. Un cuarto es suficiente. No es que para ti es fácil. No, si tú conoces mi historia, eran 2 cuartos. Pero el principio es este, deja a tus padres. Debe haber una separación física, debe haber una implicación de separación espiritual, debe haber un sentido de separación económica. No es posible que casados toquen la puerta, papá, me falta para mi transporte, no sé si para los pañales de mi hijo y un poco de leche, tomes a tu nieto, ¿no? Debe haber un sentido de separación económica. Debe haber un sentido de asumir responsabilidades. Escuchen, los abuelitos ya pasaron su etapa de criar, de cuidar. Los abuelitos están en la etapa de disfrutar. Sí, que disfrute cuidando a su nieto. No. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, no es de tus padres. Es que le ayudan, sí, pero no ayudan como si fuese su obligación o como si tuviesen que cumplir horas de trabajo y como que entran y marcan la tarjeta y luego van a retirarse oye, espérate, no es tu empleado, no es tu empleada. Tus hijos son tu responsabilidad. Son tu responsabilidad. Y este es el fundamento de Marcos 10:7. El concepto de dejar padres, otra vez, separación física, separación espiritual, separación económica, separación emocional. Separación emocional. No es que dejas de amar a tus padres, pero tus prioridades han cambiado. Hoy tú debes vivir para la familia que estás construyendo. No, es que si no almorzamos con mi mamá se enoja. Ok, yo no estoy diciendo que no almuerces con tu mamá, pero cuando eso es parte de la cultura de tu familia y si la pelas una vez va a haber líos, hay un problema ahí. Hay un problema de no haber dejado a los padres, como señala Marcos 10:7. El otro elemento sobre esto, y con esto cerramos, el otro elemento de esto es el concepto de ser una sola carne, que no tiene solo la idea de unión sexual, de intimidad. No solo es esa idea del sentido de ser una sola carne, porque aún el concepto de complementariedad tiene que ver con intimidad y creo que todos estamos claros con esto. Pero cuando el texto nos habla de ser una sola carne, lo que realmente está señalando es implicaciones de compromiso. Y esas implicaciones de compromiso alrededor de ser una sola carne es que decidimos permanecer en nuestra relación. Esto es una sola carne. Vamos a permanecer en esta relación, no como un divorcio pasivo. Vamos a permanecer en esta relación porque hicimos un pacto. Y todos los que estamos aquí y los que tenemos un poco más de años de casados, sabemos que en nuestro matrimonio ha habido épocas complejas, ¿o no? Ha habido épocas duras,
épocas grises, donde a veces uno no podía mirar qué viene porque parecería que esto se va a destruir. Pero lo que sostiene a un matrimonio debe ser este compromiso que hicimos delante del Señor de ser una sola carne. Segundo compromiso, de crecer en la relación. Escuchen, varones principalmente. Yo sé que nos esforzamos mucho por crecer nosotros y desarrollarnos nosotros y conseguir ciertos conocimientos nosotros y ciertos títulos nosotros. Pregunta, ¿estás velando por el crecimiento y el desarrollo de tu esposa? ¿Le has preguntado, oye, qué quisieras hacer? ¿Hay algo en lo que tú quisieras, no sé, crecer, desarrollarte, estudiar, emprender, mirar, hacer lo que fuese? Porque este es el compromiso de una sola carne. Este es el sentido de crecer en la relación. Cómo tú velas por el crecimiento de tu esposa. Y este es como un tema académico, pero déjame ir un poco hacia este lado de tu vida espiritual. Varones, ¿cómo velamos por el crecimiento espiritual de nuestras esposas? ¿Cómo velas? ¿Cómo cuidas? ¿Cómo trabajas para que tu esposa crezca espiritualmente? No, yo le dejo ir a la iglesia. Ahí está mi parte. Es más, la llevo. No está hablando de eso el texto. Gracias por hacerlo, pero eso es lo mínimo que debes hacer. Estamos hablando de que pastorees a tu esposa. Estamos hablando de que te sientes con ella y ores. Estamos hablando de que convoques a la familia y tengan un tiempo para hablar del Señor y tú puedas ministrar sus corazones. ¿Cuán comprometido estás con el crecimiento espiritual de tu esposa? Y finalmente, un tercer compromiso es con la tolerancia y el perdón en la relación. ¿Tú has notado que el lugar donde más aprendemos a pedir perdón y a perdonar es el matrimonio? ¿No es cierto? ¿No? Ok, en mi caso como que va en esa dirección. El lugar donde más hemos aprendido a perdonar es en nuestro matrimonio. ¿Saben cuál es la razón? Lo que dijimos al principio. Si yo entiendo que mi matrimonio es para la gloria de Dios y yo hago algo que no armonice con esta gloria de Dios, me lleva a pedir perdón. Por eso es que no se trata el matrimonio primariamente de mi cónyuge, se trata de la gloria de Dios. Y este sentido de una sola carne y este compromiso con el perdón en la relación, créeme, vas a caminar toda tu vida en esto. Porque te casaste con un pecador. Mi esposa se casó con un re pecador. De verdad. Estos días, voy a aprovechar que mi esposa no está. Estos días, por alguna razón, yo estoy echando la culpa al medicamento que tomo, pero estos días mi capacidad de paciencia ha bajado, mi sentido de frustración ha crecido, y es por cómo me siento a veces físicamente. ¿Y saben quién ha estado ahí lidiando conmigo? Mi esposa. Y a veces ella puede preguntarme algo muy tiernamente para cuidarme, y mis respuestas son frías, son lapidarias. Y me toca aplicar esto y acercarme y abrazarla y pedirle perdón. Y el otro día hasta tuve que comprar unas flores y no es porque dije algo grosero, bueno, flores igual grosería grande, no. Fue un asunto de entender que no importa cómo esté yo, no importa qué tipo de día haya tenido, qué tan complejo haya sido en tu trabajo, con tus compañeros de oficina, el tráfico, la situación económica, nada justifica que yo no honre a mi esposa respecto a los roles que a mí me toca vivir. Porque el matrimonio se trata primeramente de dar gloria a Dios. Yo puedo pararme delante del Señor y decirle, mira, Señor, es que el medicamento, Señor, ya me tiene, Señor. Es que cómo me pone y además esto, y Dios no me va a decir, no, pues hijo, sí me entiendo, sí te entiendo, seguí tranquilo. No, porque en el ejercicio de cómo yo me sienta, debo entender que hay un Espíritu Santo que opera en mí y que me lleva a honrar al Señor. Pregunta para ti, ¿tu matrimonio está glorificando a Dios? ¿Tu matrimonio está honrando al Señor? Por la forma en que tú tratas a tu cónyuge, Dios es honrado. Por la forma en que tú tratas a tu cónyuge, tus hijos pueden ver al Dios soberano y pueden decir, mis papás sí son cristianos. O tus hijos dicen, no, así yo no quiero.
porque modelamos. Así, si esto es matrimonio, yo no quiero casarme. Yo no quiero nada con nadie, porque si esto es, ¿qué modela tu matrimonio? ¿Qué modela tu matrimonio?